estas publicaciones, estos anuncios, nunca aparecen en tu feed. Tu feed, digamos que es tu perfil, todas las publicaciones que haces en tu perfil, y hasta lo que voy a llamar durante toda la presentación feed. Aquí pues lo que podéis ver es una publicación promocional, es decir, en un perfil, el perfil de Turismo de Galicia ha hecho una publicación en su feed de manera orgánica, en sus perfiles. Entonces, para aumentar el alcance y que lo vean más gente, el mayor número de gente posible, pues directamente elige una audiencia, un público objetivo, y realiza una impresión para aumentar el alcance. Y aquí tenemos el ejemplo de lo que sería un anuncio de vídeo de una campaña en sí, en la que tú ya creas la campaña desde cero con un copy, es decir, un texto explicando el anuncio, lo que se quiere anunciar, un enlace a tu web, con un titular, con una creatividad, en este caso sería un vídeo. Aquí tendremos otros formatos de publicidad en redes sociales. Esto sería, por ejemplo, un formato Stories. Y aquí tendríamos una campaña que iría sobre nuestro catálogo de productos que tendríamos subido en Meta. Aquí tendremos otro formato que también toda esta publicidad estaría tirando de nuestro catálogo, estaría mostrando todos los productos que tenemos vinculados desde nuestra tienda online con nuestros perfiles de Facebook o Instagram. Y aquí más muestras, simplemente es para que os hagáis una idea de cuáles serían estas campañas publicitarias. Esto, por ejemplo, sería en Instagram, en el propio feed de Instagram. Nosotros estamos navegando por nuestro feed, por los perfiles que seguimos, y te va a mostrar anuncios con la misma estructura que en Facebook, con un botón que te llevaría al enlace que tú eligieses, con un texto, y nada, continuamos. Estas son las diferentes ubicaciones en las que podemos mostrar nuestros anuncios en Meta. Feed de Facebook y feed de Facebook móvil. Es lo que os comentaba. El feed, digamos que es todas las publicaciones que estamos viendo de la gente a la que estamos siguiendo, pues a medida que vamos haciendo scroll y navegando por las publicaciones, pues nos va a mostrar anuncios. Lo mismo para el feed de Instagram. Después, en Facebook Stories e Instagram Stories, serían cuando estamos navegando en las Stories, sabemos que depende, pero puede ser cada 3 o 4 Stories o cada menos, depende. Tú estás pasando por las Stories de la gente que sigues y de repente te salta un anuncio ya sea con una creatividad de foto o con un vídeo en la que se promociona un producto o un servicio con su enlace para que te deslices hacia arriba y te deslices hacia la web. Después, Facebook Reels e Instagram Reels son las ubicaciones que ahora están muy de moda porque básicamente Facebook y Meta en general está promocionando para que todos los usuarios suban este tipo de contenido, por lo que ahora mismo es el lugar idóneo para promocionar nuestros productos o servicios. Eso sí, aquí en este caso tendríamos que crear un vídeo optimizado para esta ubicación y, claro, sería algo más complejo que realizar una creatividad. Después también tendríamos otros emplazamientos que serían menos importantes, entre comillas, que serían la aplicación de Messenger del chat de Facebook, Marketplace, que es la tienda que tiene Facebook dentro de su plataforma, la columna derecha, artículos instantáneos y Audience Network, que bueno, esto digamos que son emplazamientos menos importantes o menos conocidos por todos. Vale. El primer paso de todo, antes de empezar a plantearnos montar campañas, es la instalación del píxel. ¿Qué es el píxel? Pues básicamente, como os expliqué en el webinar de la semana pasada, es lo que nos va a permitir hacer un seguimiento del comportamiento que realiza el usuario que ve nuestro anuncio y que visita nuestra tienda. Como podéis ver, aquí tenemos diferentes eventos que serían los que registraría el píxel. Por ejemplo, la vista de una página, la vista del contenido, conseguir un lead, es decir, un registro dentro de nuestra página web, añadir un producto a un carrito, hacer una compra. Entonces, todos estos eventos son los que a través del píxel tenemos que poder hacer un seguimiento de ellos para que el propio Facebook
pueda optimizar las campañas y nosotros sepamos realmente el resultado que estamos obteniendo de las mismas. ¿Cómo podemos instalar este píxel? Pues lo que os comentaba, voy a empezar para lo que sirve, que eso es conocer los comportamientos de todos los usuarios que visitan nuestra página web, y lo que nos va a permitir es hacer estas tres cosas. Retargeting, que sería volver a impactar a toda aquella gente que nos ha visitado a nuestra página web y volver a mostrarle nuestros anuncios. Es decir, este pixel va a permitir identificar a esa gente para que nuestros anuncios se vuelvan a mostrar y los volvamos a impactar. Después, nos va a servir para orientar las campañas a eventos de conversión, es decir, si nosotros tenemos un e-commerce y nuestro evento de conversión sería una venta, pues lo que nos va a permitir es que Facebook le muestre los anuncios a aquellas personas que tienen más probabilidades de realizar una compra en nuestro sitio web. Y también nos va a permitir hacer la segmentación en función de los comportamientos previos de los usuarios y que han visitado. Por ejemplo, el page view que teníamos antes. Por ejemplo, si ese usuario ha visitado una página de un producto de nuestra página web, pues lo que va a hacer va a ser mostrarle otra vez ese producto en el que se ha interesado previamente. También nos permitirá evaluar el resultado de las campañas en función del objetivo, lo que os comentaba. Es decir, cada campaña va a tener un objetivo, ya sea o aumentar el alcance, aumentar las conversiones, lo que sea. Si queremos aumentar esas conversiones, pues tendremos que hacer un seguimiento a través de esta herramienta. Entonces, el píxel normalmente tiene una serie de comportamientos predefinidos, lo que os comentaba, un registro en un formulario o una venta. Pero también se pueden programar eventos personalizados que nosotros creamos en la página web para que lo registre como una posible conversión de nuestras campañas publicitarias. Algunos plugins de WordPress, como Post Contact Form, que es el de los formularios, pues tienen un soporte nativo y entonces recogerían automáticamente ya este formulario cubierto. ¿Cómo se instala? Pues la mayoría de los CMS que hay en el mercado, WordPress, PrestaShop, Magento, Shopify, y que tengáis en vuestra tienda online o en vuestra web, normalmente tienen un asistente o instalar un simple plugin, podemos ya hacer todo el seguimiento de estas conversiones. Ahora, vamos a hablar de diferentes tipos de campañas que puede haber en Meta, y serían según nuestro objetivo. Tenemos aquí 6 objetivos diferenciados que serían la primera pantalla inicial a la hora de crear nuestra campaña. En primer lugar, tenemos el reconocimiento, que es decir, el objetivo de estas campañas va a ser hacer marca, dar a conocer nuestra marca. Entonces, lo que va a intentar hacer este tipo de campañas es aumentar el alcance, es decir, que lo vea el mayor número de personas posibles. Después, tenemos las campañas de tráfico, cuyo objetivo sería aumentar el tráfico a nuestra página web. Entonces, la optimización no la va a hacer únicamente para que la vea el mayor número de personas, sino para que haya el mayor número de visitas en nuestra web, ya sean del mismo usuario o de usuarios diferentes. Entonces, va a generar muchas más impresiones. A lo mejor no tanto alcance, pero lo que va a hacer es perseguir, entre comillas, a aquella gente que es nuestro cliente potencial y que podría estar interesado en hacer clic y visitar nuestra web. Después, las campañas de interacción son aquellas que están están optimizadas a aumentar los likes, los me gustas, los compartidos en nuestras publicaciones. Estarían más enfocados quizás a esa promoción de post que os hablaba con anterioridad. Entonces, el objetivo exclusivamente sería aumentar la interacción, aumentar el engagement, más me gustas, aumentar el número de seguidores. Después, clientes potenciales. Estas campañas estarían optimizadas para lograr que nuestros usuarios se conviertan en un posible lead, es decir, que lleguen a nuestra web y hagan registros, se registren a nuestra newsletter, o tengamos una oferta y que se tengan que registrar para poder aprovecharse de ella. Ese sería el objetivo de esta campaña.
Después la promoción de aplicación sería ya para una aplicación que tengamos en de nuestra empresa, pues sería para que haya mayor número de descargas. Y después la más importante de todas, que casi si tienes un e-commerce, que es directamente la venta final. Entonces lo que van a hacer es buscar a todos aquellos usuarios que son más propensos a hacer compras vía online y le va a ir mostrando los anuncios hasta que logre generar esa conversión, que logre generar esa venta y nos reportemos unos ingresos a nuestra empresa. Vale, entonces para lograr este último objetivo de todos es obligatorio para todos aquellos que tengáis un e-commerce tener vinculado vuestro catálogo online con el catálogo en Facebook. Entonces vais a tener que dedicar un tiempo a tener todo esto vinculado, ya sea no únicamente para las campañas publicitarias, sino que también nos va a servir para etiquetar los productos. Es decir, podemos hacer campañas dinámicas de todos nuestros productos o servicios que se mostrarán en el feed, dependiendo de las publicaciones que estemos explotando de nuestras campañas de Meta Ads. Y estos productos se van lo que os comentaba antes, gracias al pixel vamos a saber qué productos han visitado los usuarios, entonces podremos mostrarle aquellos productos de las categorías que han visto o específicamente un único producto. O también podemos enseñárselo según la segmentación que nosotros elijamos. Por ejemplo, queremos ir hacia una audiencia específica que tiene que puede estar interesados en alguna categoría de mi e-commerce, pues puedo elegir mostrarle los productos de esa categoría a ese público objetivo. Y lo que os comentaba, de manera orgánica y no únicamente para las campañas publicitarias, tener este catálogo nos va a permitir en nuestras publicaciones recurrentes que hagamos de manera orgánica etiquetar los productos. Si un día hacéis una publicación en vuestras redes sociales sin tener ningún tipo de publicidad por medio y queréis etiquetar vuestro producto para que puedan visitarlo los usuarios, pues si no tenéis vinculado vuestro stock de productos de la tienda online como el de Facebook, no vais a poder hacerlo. Entonces, esto os recomiendo que si utilizáis las redes sociales para promocionar vuestra empresa, lo hagáis siempre sí o sí. Y nada, y aquí os pongo la anotación que como mucho en una publicación se pueden etiquetar 5 productos, mientras que en Stories podríamos hacerlo únicamente por uno. Vale, ahora vamos a ir avanzando por los pasos que tendríamos que ir siguiendo para crear y configurar nuestra campaña publicitaria en Meta. En primer lugar, la ubicación de la conversión, es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Dónde puede realizarse esta conversión que yo tengo como objetivo? Si es una venta, pues en mi sitio web. Si es en mi aplicación, pues lo dirijo hacia mi aplicación. Después también podemos poner como objetivo abrir conversaciones con nuestros posibles clientes en WhatsApp o que se consigan llamadas directas a nuestra compañía. Entonces, aquí es donde tenemos que elegir, según nuestro objetivo final, a dónde queremos dirigir la información, número de teléfono, o una conversación de WhatsApp, o nuestra propia web o aplicación. Y aquí no tiene más complicación. Vale, esto es lo que os comentaba del pixel. Una vez ya tengamos configurado nuestro pixel, pues lo que vamos a poder hacer es elegir el evento de conversión para el que queremos optimizar nuestra campaña. Entonces aquí veis algunos ejemplos. Entonces, si queremos que nuestros usuarios añadan muchos productos al carrito, pues seleccionaríamos este objetivo. Pero básicamente, por ejemplo, el de los de aquí, al ser una tienda de ropa, pues el objetivo final casi siempre sería comprar. Pues seleccionamos el evento comprar, entonces el propio Facebook ya va a optimizar, se lo va a mostrar a todas aquellas personas que tengan más probabilidades de realizar una compra en nuestro sitio web según sus comportamientos anteriores, ya sea con nuestra empresa o con otra. Vale, ahora viene aquí el kit de la cuestión, que sería todo el tema de la segmentación de nuestra audiencia. Entonces, en primer lugar,
Antes de ponernos a segmentar, tenemos que tener bien identificado a nuestro público objetivo, saber quién realmente es nuestra buyer persona, quién es nuestro cliente. Entonces, en primer lugar, tenemos que identificarlo y tenerlo muy claro, aquellas personas que pueden estar interesados en nuestros productos. Entonces, ya sea o tirando de vuestra base de datos que tengáis de vuestra tienda física o de vuestra tienda online, ir conociendo un poco el perfil de vuestro cliente y una vez ya tengáis perfectamente identificado ese perfil, pues ya podéis ir creando una segmentación en Meta para mostrarle los anuncios. Entonces, este sería el panel de control en el que podríamos comenzar a hacer dicha segmentación. Aquí veis cómo hay diferentes opciones de crear una audiencia nueva, otras audiencias que tienes guardadas, es decir, tú puedes ir creando audiencias, ir almacenándolas en tu cuenta publicitaria para en el futuro, si una campaña te ha funcionado bien, pues la vuelves a trabajar sobre ella y después aquí podríamos crear otras audiencias personalizadas que lo voy a explicar en las próximas diapositivas y después la segmentación por lugares, es decir, gente que se encuentre en nuestro lugar objetivo, ya sea España, ya sea una región, ya sea una comunidad autónoma, una ciudad, y después las ciudades podemos hacer también segmentar por radio, es decir, si queremos ir a una única ciudad, por ejemplo Santiago de Compostela, pues podemos configurar que el radio sea de 17 kilómetros, creo que es el mínimo, hasta el máximo que nosotros le marquemos. Después podemos hacer una segmentación por edad, de 18 a 65 años, y podemos jugar con ese intervalo todo lo que queramos. Después también podemos hacerlo por género y después una segmentación detallada en la que ya meteríamos otros datos demográficos, intereses de los usuarios y los comportamientos e idioma. Este apartado aquí también es imposible, sobre todo en la definición de audiencia, porque muchas veces nos podemos pasar de la raya segmentando, entonces nos vamos a quedar con una audiencia muy pequeña y es posible que Meta no sea capaz de optimizar las campañas todo lo que quisiera, entonces no va a ser, realmente eficiente en nuestra campaña. Entonces aquí tenemos un semáforo básicamente que nos va a ir mostrando si realmente nuestra campaña, pues nuestra campaña está demasiado segmentada, es decir, nuestro público es muy pequeño. En verde estaría cuando es el tamaño ideal y amarillo sería cuando es demasiado amplio. Es decir, le he dado muy pocos criterios de segmentación. Entonces, Meta no va a saber realmente aquí mostrarle esta campaña. Y después aquí también nos va a mostrar unos resultados estimados de alcance, es decir, cuántas personas voy a alcanzar y clics en cuántas visitas voy a lograr a mi página web con la inversión que le marquemos. Entonces, vamos a empezar hablando de cómo crear nuestro público personalizado. Aquí es donde podríamos crear las campañas de retargeting, por ejemplo. Es decir, yo voy a decir quiénes van a ver estas campañas. Y estos públicos personalizados se pueden crear desde diferentes orígenes, por ejemplo, del sitio web. Pues aquí yo lo voy a marcar, pues quiero que toda la gente que ha visitado esta página de mi sitio web, ya sea una categoría, un producto o directamente toda la página web al completo, pues aquellas personas que han visitado eso, pues quiero que la metas en mi público personalizado y eso es lo que voy a trasladarle yo a Meta para que muestre las campañas publicitarias. Después tendríamos también el catálogo, lo que os comentaba, que podemos crear las audiencias según los productos que haya visitado nuestro público para mostrarle los productos que ha visitado. Podemos subir una lista de clientes que tengamos nosotros propios, una base de datos, pero que tiene que tener un tamaño mínimo, si no, no se va a poder subir. Y después tenemos otros orígenes que ya son eventos de nuestro pixel o una cuenta de Instagram, una página de Facebook, lo que sea. Ahí tenemos bastantes posibilidades para decidir. Otro de los aspectos importantes es el de las audiencias similares. Dentro de los públicos personalizados podemos crear nuestro público personalizado o crear una audiencia similar que puede llegar a ser muy útil. Por ejemplo, aquí elegiríamos nuestro origen de la audiencia similar, por ejemplo,
mis seguidores en mi página de Facebook. Pues lo que voy a crear con esto es, voy a seleccionar mi página de Facebook porque yo le quiero mostrar mi anuncio a gente que sea parecida a mis seguidores. Entonces, en esta barra que tenéis aquí, lo que podemos comprar es cuán parecidos queremos que sean esos usuarios. Es decir, si nosotros elegimos aquí el 1%, lo que va a hacer es escoger a aquella gente que sea prácticamente igual en comportamientos a nuestros seguidores. Sin embargo, si lo ampliamos y la audiencia va a ser relativamente pequeña. Y a medida que vamos aumentando esta cifra, pues la gente va a ser más, va a seguir pareciéndose, pero no va a ser tan igual a nuestros seguidores y así vamos a conseguir una audiencia algo mayor. Entonces aquí tenemos que ir jugando, al final es ir probando con diferentes campañas, diferentes porcentajes en este caso y ver hasta con qué porcentaje nos funcionan mejor nuestras campañas. Al final de las campañas publicitarias en redes sociales es ir probando y quedarnos con la que mejor funcione. Volviendo a lo de antes, lo que os comentaba de los intereses. Vale, aquí lo bueno que tiene Meta es que tiene infinidad de posibilidades. Es decir, tú en este buscador vas a ponerle, pues, por ejemplo, la búsqueda que está ahí, turismo gastronómico. Tú vas a seleccionar y toda la gente que haya estado interesada en publicaciones relacionadas con turismo gastronómico o que haya mostrado algún tipo de interés por estas palabras, pues le va a mostrar los anuncios. Y una de las ventajas es que una vez a una selección de un interés, me va a mostrar intereses relacionados. Entonces ya vas a poder ir organizando tu público, tu segmentación, según los intereses que le vayas marcando. Y estos serían los aspectos que también se podrían utilizar como segmentación. Los datos demográficos, es decir, educación, niveles educativos, situación financiera, elementos importantes, los padres se encuentran en una relación o no, sus puestos de trabajo, su estado laboral. Estos son aspectos que también se podría ir segmentando, pero no siempre son eficaces al 100%, no todos ellos, entonces hay que tener relativo cuidado con ello. Y los intereses es lo que estábamos comentando ahora. Vale, ubicaciones. ¿Qué son las ubicaciones? Pues las ubicaciones son los diferentes sitios, lo que os comentaba antes, de los diferentes sitios donde se van a mostrar nuestros anuncios. Entonces, tenemos dos posibilidades aquí. O utilizar la opción de Advantage Close, que lo que va a hacer es que el propio Facebook, sin que yo pueda tener ningún tipo de decisión sobre dónde se van a mostrar los anuncios, va a ser el propio Facebook, yo le voy a dar diferentes creatividades, diferentes vídeos, imágenes, lo que sea, y va a ser Facebook el que se va a encargar de posicionarnos en los diferentes lugares, en los diferentes emplazamientos de los dispositivos de nuestros usuarios y va a ir mostrando anuncios. Entonces, claro, aquí lo que va a pasar es que a lo mejor hay muchas ubicaciones que a nosotros no nos interesa que se muestren nuestros anuncios y Facebook, o sea, Meta, perdón, lo va a mostrar igualmente. Yo, la verdad, soy más amigo de tirar por ubicaciones manuales porque al final la experiencia nos ha demostrado cuáles son aquellas que funcionan mejor para X objetivo. Entonces, tú vas a poder hacer una selección de los lugares en los que quieres que se muestre, por ejemplo. Aquí ofrece 4 plataformas, pues podemos elegir si mostrarnos solo en Facebook, solo en Instagram, por ejemplo. Si tenemos un público objetivo que ya es de más edad, pues a lo mejor simplemente nos interesa promocionarnos en Facebook. Eso depende totalmente del público al que nos estemos dirigiendo. Y dentro de cada plataforma tendríamos estas ubicaciones, es decir, la sección de noticias, que es el feed que os comentaba antes, después historias y reels. Vas a poder configurarlo como tú quieras, como si puedes mostrarlo únicamente en los lugares que a ti te interesen. Pues simplemente es un seleccionable que lo desmarcas y ya no se mostrarían en esos lugares. ¿Qué pasa? Que todas estas ubicaciones tienen unos formatos específicos. Entonces,
cuantas más ubicaciones tengas, más creatividades vas a tener que tener, es decir, más formatos, ya sea formato cuadrado, formato vertical, formato horizontal. Entonces, siempre que elijas una ubicación, ten en cuenta que siempre vas a tener que optimizar tu creatividad o tu vídeo para esa ubicación. Y esto sería el último apartado. Una vez ya tengamos seleccionados los objetivos de conversión, los objetivos de la campaña, toda la segmentación, temas de presupuestos y fechas de las campañas, pues ahora iríamos a lo que sería la creación del anuncio, lo que van a ver nuestros clientes potenciales. Entonces, tendríamos que elegir, obviamente, nuestra página de Facebook y nuestra página de Instagram a la que estén vinculadas, obviamente, a poder ser. Y después, en la configuración del anuncio, ¿vale? Aquí ya nos da dos posibilidades. Una, o subida de imágenes o vídeos propios que hayamos creado específicos para esta campaña, o que nos da la posibilidad de elegir nuestro catálogo de productos de nuestro catálogo, que nosotros podemos organizar nuestro catálogo en diferentes categorías para mostrarlo en nuestra campaña. Ahí nos da a elegir lo que queramos. Después, en este caso he elegido la subida manual, es decir, voy a subir las creatividades y los vídeos que yo he elegido. Entonces te da varias posibilidades. O subir únicamente una imagen, o subir una secuencia, es decir, por ejemplo, lo habéis visto muchas veces en Instagram que te muestra un anuncio con diferentes imágenes, con deslizables, y a medida que tú las vas pasando, pues va cambiando el copy, va cambiando la imagen, y con diferentes enlaces, entonces puedes ir configurándolo como quieras. Y después colección, que ya serían experiencias para una experiencia inmersiva en el móvil, que ya lo vamos a comentar después, en qué consiste. Y aquí es donde subiríamos, o elegiríamos las fotos que queramos subir para nuestros anuncios, que queramos mostrar a los usuarios, o el vídeo, o lo que sea, y le crearíamos un copy. En este copy es muy clave que lo trabajemos, es decir, que no pongamos cualquier cosa. Tenemos que dedicarle un tiempecillo a optimizarlo para que, sí, a poder ser que se vea completamente o al menos el mensaje de fuerza que se vea de primeras, sin ampliarlo, digamos, y así optimizarlo, y que siempre tenga una llamada a la acción, nuestro anuncio, con un título que destaque sobre el resto, y esta sería la descripción de la imagen. Perdón, aquí en la llamada a la acción podemos elegir diferentes posibilidades, ya sea si queremos ofrecer más información, si queremos elegir que el botón ponga comprar. Ahí nos dan diferentes posibilidades predeterminadas que ya seguro que montáis alguna que se adapte a vuestro negocio. Y la parte final de la creación del anuncio sería la siguiente. Elegir o el sitio web al que queremos que nos dirijamos, o la experiencia instantánea, que es la siguiente diapositiva, que os lo voy a explicar ahora. Y aquí le seleccionaríamos, o sea, le pondríamos la URL hacia el sitio web que queramos dirigir, ya sea lo que os comentaba, una categoría o un producto, o directamente a toda nuestra tienda completa. Y después el seguimiento. Aquí es donde elegiríamos el pixel que hemos configurado para nuestra campaña, para poder hacer el seguimiento de todos los eventos que nos pueden llegar a interesar, y que sobre todo le van a servir a Facebook para optimizar las campañas. También un aspecto importante que no os comenté, aquí una vez estemos creando nuestros anuncios, cuando tú subas, por ejemplo, queremos hacer una campaña en Instagram y tenemos imágenes de 1:1, es decir, cuadradas, pues una vez la tengamos, en todas las ubicaciones que hemos elegido, por ejemplo, queremos mostrarlo también en Instagram, perdón, en Stories o en Reels, pues
te lo va a mostrar, vas a tener una preview en el lado derecho que te va a mostrar cómo se vería el anuncio. Y ya vais a ver que al no estar optimizado para los diferentes formatos, se va a ver súper raro. Entonces ahí vais a tener la posibilidad de subir, de editar, digamos, la creatividad para cada uno de los emplazamientos. En el caso de Instagram sería 1080 por 1920, un formato vertical. Entonces sería, tenéis que tener en cuenta siempre eso. Vale, las experiencias instantáneas para móvil, lo que os comentaba, o lo dirigimos hacia un sitio web, hacia nuestra página web, nuestra tienda online, o dedicarlo, los dirigimos hacia una experiencia instantánea para móviles, que digamos que son experiencias que se llegan en nuestro dispositivo y son anuncios mucho más absorbentes, digamos, entre comillas. Una experiencia diferente. Vale, este formato es lo que ya los vimos antes. Aquí podéis ver cómo se vería realmente el anuncio, por secuencia, con diferentes imágenes, diferentes productos, lo que fuese, o una colección, que también lo veíamos al inicio de todo, con aquellas piezas de ropa. Y después, restricciones de formato. Tenemos que tener cuidado con las creatividades que subamos, porque Facebook puede, digamos, darle una mala valoración a esa creatividad y reducir el alcance, es decir, mostrárselo a menos gente. ¿Y por qué? Porque mucha gente lo que hace en sus anuncios para que destaque más es que le meten mucho texto. Entonces lo que va a conseguir es que la valoración que haga Facebook de esos anuncios sea menor, entonces el anuncio se muestre mucho menos. Aquí tenéis, por ejemplo, las posibles calificaciones que le puede dar Facebook al texto de una imagen. Y aquí os dejo un apunte que serían los tamaños recomendados para los emplazamientos más básicos, digamos. Para Facebook tendríamos que subir fotos de 1200 por 628 píxeles, mientras que en Instagram la mejor resolución sería 1080 por 1080, y después tanto en Stories como Reels serían 1080 por 1920. Y ahora os voy a comentar lo que hablaba de los textos en la imagen. Por ejemplo, aquí es una imagen que únicamente tiene un logo, entonces Facebook la va a valorar como una creatividad correcta y no la va a sancionar, digamos. Después, aquí ya vemos como hay un texto que se come parte del contenido del anuncio, entonces el alcance va a ser menor, Facebook te va a reducir el número de personas que vean tu anuncio. Y después aquí ya vemos cuando es algo más hardcore, digamos, que empieza a llenarse de texto la imagen. Pues esto es lo que Facebook no quiere, por ejemplo. Aquí tenemos 3 bloques de texto diferentes, uno destacado con un fondo verde. Esto es lo que Facebook no quiere, entonces es posible que incluso tu anuncio no se llegue a mostrar nunca, porque Facebook lo rechaza. Y por último, de Meta Ads, es algo que yo veo muchas veces cuando estoy navegando en Instagram, y es que hay muchas publicaciones, muchos anuncios en estos emplazamientos, en estas ubicaciones, que realmente no están pensados para ellas. Es decir, puede que tengan una información oculta detrás de estos botones. No sé si os ha pasado alguna vez de ver algún anuncio y que parte del contenido esté tapado por esto. Entonces, estas son las técnicas que las tenéis que tener muy en cuenta para que realmente no estéis tirando el dinero, entre comillas, porque estáis dando una mala imagen de vuestra marca porque vuestro anuncio no está bien optimizado y va a quedar como cutre, entre comillas. Entonces, esto tenerlo siempre en cuenta. Y después aquí en Stories, estas zonas de aquí son las que realmente no pueden tener un contenido de valor de la creatividad. ¿Por qué? Porque dependiendo del dispositivo móvil en el que se encuentren, muchas veces cambian el tamaño de la story. Entonces, eso tenerlo en cuenta también. Vale, terminado la primera plataforma, que sería Meta Ads, tanto Facebook como Instagram, ahora nos vamos a adentrar en Twitter Ads. Quizás sea una plataforma menos conocida o menos explotada incluso que Meta, pero tiene aspectos realmente interesantes a nivel de segmentación que no
nos ofrece Meta. Vale, muy simple. ¿Cuál es el objetivo de nuestra campaña? Tenemos 4 tipos: alcance, es decir, que nuestro anuncio se vea lo vean el mayor número de personas posibles. Interacciones, esto es igual que en Meta. Conseguir más me gusta, conseguir más retweets, conseguir más respuestas, clics en el enlace, lo que sea. Después, campañas de aumento de seguidores. Por ejemplo, si tenemos algún tweet o algún contenido que queramos que sea de valor para los usuarios de Twitter, pues podemos promocionarlo con este objetivo para que nuestra cuenta aumente el número de seguidores. Y por último, digamos, la clave de todo es el tráfico en nuestro sitio web. Ya sea para compras o captación de leads o lo que sea, o que conozcan directamente nuestra marca. Vale, inicialmente, como el resto de redes, nos va a permitir hacer una segmentación demográfica por género, por edad y ubicación. Eso, bueno, eso no tiene nada de complejo, no tiene nada que explicar. Después, por intereses. En este caso sería una segmentación también parecida a la de Meta. Es decir, nosotros vamos a ir introduciendo en el buscador posibles intereses relacionados con nuestra empresa, con nuestros productos, y va a ser ir incluyendo a aquellas personas que tengan esos intereses. Y como veis, os va a ir mostrando según la selección que hagamos, te va a ir mostrando el tamaño de tu audiencia, de tu posible audiencia, y lo que os comentaba antes. Aquí tenemos que ir jugando para que no sea o excesivamente grande o excesivamente pequeña, porque si no, al final Twitter en este caso no va a saber hacia dónde tirar, digamos. Tenemos que darle el mayor número de pistas posibles. Vale, recomendaciones de palabras clave. Esto es uno de los aspectos más interesantes quizás que ofrece Twitter, y es que básicamente lo que nos permite es introducir palabras clave. Esto lo expliqué también la semana pasada en el seminario de Google Ads, cuando os hablaba del tema de la segmentación por palabras clave que se encuentran en un sitio web. Pues en este caso lo que nos va a permitir es mostrar nuestro anuncio según el contenido de los tweets que aparezcan entre nuestros anuncios. Es decir, si hay un tweet que habla sobre entretenimiento, que contenga la palabra entretenimiento o cualquiera de estas que tengamos aquí, pues lo que va a hacer es posicionar nuestro anuncio alrededor de ese tweet. Es decir, gente que esté interesada que esté viendo contenido sobre, por ejemplo, Chevrolet, pues yo le puedo poner que después de ese tweet le muestre un anuncio sobre mi empresa. Es decir, si somos una marca de coches, pues lo que sea, pues después de que vea algún contenido de Chevrolet, pues le voy a mostrar un anuncio de los coches que yo vendo. Entonces, esta segmentación es algo que no te permiten otras redes tan específicas. TikTok tiene algo parecido, pero puede ser interesante para vuestra empresa si así lo queréis utilizar este tipo de segmentación. Y otro de los aspectos también es que nos permite seleccionar el público al que queremos mostrarnos según su parecido a los seguidores de alguna cuenta. Por ejemplo, si tenemos, en este caso que tenemos el tema del turismo, por ejemplo, si queremos promocionar un hotel, por ejemplo, aquí tenemos Argentina, queremos promocionar nuestro hotel en Buenos Aires, por poner un ejemplo, pues toda esta gente que está siguiendo al turismo argentino o que la ha empezado a seguir hace poco, pues lo que podemos mostrarle a los anuncios a esta gente. Entonces también es una manera diferente de segmentar, que también puede ser muy útil. Vale, y ahora vamos con otra de las partes clave de la presentación, que sería la explicación de cómo funcionan las campañas en LinkedIn Ads. LinkedIn Ads, bueno, como todos sabréis, supongo, es una red social muy profesional y que nos puede servir sobre todo a aquellas empresas B2B que se dedican a tener relaciones comerciales con otras empresas, es decir, que venden a otras empresas, pues puede llegar a ser muy útil. Entonces, vamos a diferenciar principalmente
dos tipos de campañas. El anuncio del feed, que digamos que es lo mismo, igual que os estaba explicando antes en Facebook, anuncios que se van a ir colando entre los contenidos que yo estoy visualizando en la red social, o después los anuncios de clientes potenciales. ¿Y qué tienen de especial estos anuncios? Pues que básicamente tienen un formulario incorporado a dicho anuncio. Entonces lo que nos va a permitir es recopilar los datos, crear un lead que sin salir de la plataforma. Es decir, yo no necesitaría crear una landing page en mi página web optimizada para captar los datos de estos clientes, de estos posibles clientes. Lo que voy a hacer es crear un formulario, el mismo anuncio, que me va a permitir que esta captación sea mucho más rápida. Entonces, puede aumentar en gran medida la tasa de conversión del lead. Vale. Aquí tendríamos, según el objetivo, diferentes tipos de campañas que en general son muy parecidas al resto de redes, cambiando el tema de la generación de contactos y el tema de las solicitudes de empleo. Entonces tendríamos eso, conocimiento de marca, hacer marca, sería digamos, más centrado en el alcance. Después percepción, que serían visitas al sitio web, una interacción en nuestro anuncio, aumentar el número de visualizaciones de un vídeo. Imaginaos que tenemos un vídeo promocional de un servicio que tengamos o de un producto. Pues sería aumentar el número de visualizaciones, el objetivo sería aumentar el número de visualizaciones de este vídeo. Y pues finalmente, ya más enfocado en conversiones al uso, que sería la generación de contactos a través de los formularios propios de LinkedIn que os estaba comentando, las conversiones en el sitio web, que al igual que en el resto de plataformas tendríamos que hacer un seguimiento de las mismas, sería, digamos, una implementación parecida a la del pixel de Facebook, pero en este caso en LinkedIn, que nos va a permitir crear diferentes eventos que sean las conversiones objetivo de nuestras campañas y pues solicitudes de empleo, que digamos que son aquellas empresas que estén buscando empleados, pues puedes promocionar tu anuncio de empleo y que el objetivo es que estén optimizadas para que te lleguen el mayor número de propuestas, de currículums, digamos. Vale, aquí la segmentación es muy diferente al resto de plataformas, básicamente porque LinkedIn cuenta con un montón de datos profesionales que otras plataformas no. Entonces, lo que nos va a permitir es hacer una segmentación por trabajo por empresa. Os lo voy a explicar ahora más detalladamente. Pero bueno, empezando por públicos, digamos, aquí es donde podríamos, igual que en Meta, podríamos crear nuestras propias audiencias a través de personas que hayan visitado nuestra página web o nuestra página de LinkedIn. Entonces, aquí tendríamos la posibilidad de crear nuestra audiencia y después tendríamos la segmentación propia de la plataforma. Entonces, es aquí donde viene toda la parte interesante de LinkedIn, porque nos va a permitir segmentar por diferentes... Perdón, que hay aquí una pregunta más de la creación de formularios de contacto directamente en LinkedIn, por ejemplo, para descargar un documento tienes que dejar tu contacto. No, en este caso no podríamos tener o sea, no tendría la obligación de registrar, o sea, no podríamos ponerle un lead magnet para que deje sus datos. Sería, digamos, le damos un contenido de valor en el anuncio, es decir, un vídeo explicativo, y esa persona, si está realmente interesada en contactar con nosotros, pues ya no tiene que visitar nuestra web y ir a nuestro formulario de contacto propio, sino que ya lo puede hacer directamente desde la propia plataforma. Digamos que es una manera de ahorrar clics para aumentar ese posible ratio de conversión. Espero haber respondido a la pregunta. Y vale. Y características de público, volviendo a lo que os comentaba. Aquí podremos, según los datos de la empresa en la que trabaje el usuario, características demográficas, ya sea de edad, de sexo, lo que sea,
educación relacionadas con disciplinas académicas, experiencia laboral. Son diferentes datos que os voy a enumerar ahora. Exacto. Entonces, esta segmentación, dependiendo de hacia dónde nos dirijamos, pues podemos hacer la segmentación por empresa. Es decir, pensar que esto es un usuario que tiene un montón de información propia sobre su vida profesional, es decir, diferentes empresas en las que ha trabajado, y entonces esas propias empresas también tienen datos de su número de trabajadores, en qué sector se encuentran. Entonces, digamos que es un árbol que nos va a permitir segmentar muy bien a los usuarios. Entonces, categoría, tamaño, por ejemplo, número de empleados de una empresa, el sector, los contactos que tenga esta empresa en LinkedIn. Es decir, si queremos ir a decisores, porque normalmente tú cuando te promocionas en LinkedIn estamos, al ser más enfocado hacia empresas B2B, tú lo que quieres hacer al final es llegar a aquella persona que tiene poder de decisión de realizar una compra o contratar un servicio de tu propia empresa. Entonces lo que tenemos que intentar es identificar quién es la persona realmente que decide sobre esa compra. Por ejemplo, si vendemos software, pues lo que tendremos que localizar, digamos, en LinkedIn es aquel responsable de TI o aquel responsable tecnológico, o incluso, a lo mejor dependiendo de la tipología de la empresa, pues al CEO o un gerente. Gente que realmente tenga poder de decisión para comprar, por ejemplo, los servicios de este software. Entonces, lograr identificar a esta persona. Vale, y después en educación también podemos segmentar según las disciplinas académicas de cada persona, es decir, los estudios que tenga aquella persona, dónde está estudiando. Por ejemplo, si promocionamos a lo mejor algún tipo de curso, algún tipo de formación, nos va a permitir centrarnos en aquellas personas que a lo mejor hayan estudiado una disciplina específica en algún lugar del mundo. Entonces, si podemos enfocarnos únicamente toda nuestra publicidad del anuncio en aquella gente que realmente sepamos que puede estar interesada. Y también por titulaciones. Bueno, después, experiencia laboral. Aquí también nos va a permitir hacer una segmentación bastante clara, lo que os comentaba, por cargos, por funciones laborales, por años de experiencia. Esto también es muy importante, porque al final no puede ser una persona que tenga un X cargo, pero que realmente no tenga muchos años de experiencia, entonces ya sabemos que no tiene poder de decisión en esta empresa. Entonces, nos va a servir para hacer la segmentación lo más específica posible. Y después también por intereses y rasgos. El resto, al igual que en Instagram y en Facebook, por ejemplo, nos va a permitir tirar por intereses de esas personas. Y una cosa a tener en cuenta en LinkedIn es que muchas veces, antes de cerrar el apartado de segmentación, tú creas una segmentación, si la quieres mostrar a X empresas o a X usuarios que pertenecen a empresas de una tipología, y muchas veces no te respeta del todo. Entonces lo que tenemos que hacer una vez la lancemos es hacer un seguimiento de a quién se le está mostrando y todas esas personas ir excluyéndolas. Es decir, porque a lo mejor nosotros nos estamos dirigiendo a decisores de empresas que tengan más de 200 empleados y resulta que cuando hayas dejado rodar 10 días, por ejemplo, o algo más a poder ser, y te das cuenta que realmente también se la están mostrando a otras personas que trabajan en empresas de mucho menor tamaño y que realmente no son nuestro público potencial. Entonces tenemos que hacer un seguimiento de los perfiles a los que se está mostrando para nosotros después volver a la configuración de la campaña e ir excluyendo esos perfiles. Es un trabajo como os comentaba la semana pasada, al final de estas campañas es un trabajo de hacer un seguimiento continuo de todas ellas e ir optimizándolas para ir llegando hacia donde queramos. Vale, aquí en LinkedIn hay una cuestión que no podemos hacer combinaciones de creatividades. Es decir, en el momento que elijamos una campaña a base de imagen, no podemos incluirle vídeos. Es decir, no podemos hacer combinaciones en un mismo grupo de anuncios, digamos, no podemos hacer anuncios de vídeo, anuncios de imagen, anuncio de evento. Siempre tenemos que elegir la tipología de la campaña. Y ya veremos que esto es un poco complejo porque tiene
una inversión mínima más elevada que en otras plataformas como Google o como Meta. Entonces esto, dependiendo del presupuesto que tengamos para performance, para publicidad, puede llegar a complicarnos un poco la vida, digamos. Y entonces, bueno, aquí tendríamos los diferentes tipos de anuncios que podemos tener. Y aquí, igual que vimos en Meta, tenemos que configurar la conversión que nosotros queramos. Y en este caso, por ejemplo, están optimizados al registro las campañas se pueden elegir para optimizarla para el registro en un formulario de la web o en descargar, bueno, aquí hay una rata, descargar un ebook en nuestra web. Por ejemplo, Irene, que antes me preguntaba sobre esto, aquí esta campaña entiendo que sería lo que tendríais que hacer vosotros en vuestra empresa, que sería optimizar vuestra campaña para la descarga de un recurso que tengáis de vuestros servicios o lo que sea, una guía de producto, cualquier cosa. Entonces, optimizar toda esa campaña para que haya el mayor número de descargas de ese recurso y en consecuencia el mayor número de captación de leads, de clientes potenciales registrándose en los formularios de la web. Y aquí sería una de las últimas partes del LinkedIn, que sería la creación del anuncio en sí. Muy simple. Texto introductorio. Aquí lo que vamos a hacer es introducir el copy, es decir, el contenido que queremos que lean sobre nuestros servicios, nuestros productos, y va a ser configurarlo de la misma manera que os comentaba en Facebook, una llamada de acción y que sea no excesivamente largo y que centre la atención en el objetivo final. Entonces, después la URL de destino, es decir, la página de nuestra web en la que se encuentra el producto que queremos o el servicio que queremos promocionar. Y le incorporamos la imagen, el titular que sería el texto que aparece en LinkedIn, siempre aparece debajo de un texto, de un enlace con imagen. Aparece un titular y le puedes incluir una descripción y después, por último, la llamada de acción. Vale, entonces, 3 detalles clave de esta plataforma. Es muy buena para segmentar por criterios profesionales, importante para el B2B, lo que os comentaba. Es una plataforma más cara que el resto, es decir, el coste por clic se va a disparar comparativamente con otras plataformas como Facebook o como Google, por ejemplo. Y lo que os comentaba, la inversión mínima por campaña diaria son 10 euros. Entonces, si queremos tener diferentes creatividades, ya sea un vídeo, ya sea un evento, ya sea una imagen, lo que sea, lo que vamos a necesitar va a ser 10 euros por cada tipo de anuncio. Entonces, aquí tenemos que, según nuestra capacidad presupuestaria, pues decidir cuáles van a ser los tipos de anuncios que vamos a promocionar. Y por último, la última plataforma que nos queda por comentar es TikTok. Bueno, como sabréis, está ahora creciendo como la espuma, es la red social que más está creciendo. Y no solo entre la gente tan joven, ahora ya hay porque antes hace un año o así, era una plataforma que todos identificábamos como menores de edad quizás, o gente de menor de 20 años, y ahora cada vez más gente de más edad va uniéndose a la ola y ya no únicamente se encuentran la gente más joven en esta red social. Entonces, tu empresa podría planteárselo y aunque crea que no, que su público potencial se encuentre. Uno de los aspectos a tener en cuenta, obviamente, es que es una plataforma de vídeo, entonces todos nuestros anuncios tienen que ser vídeos. Pues aquí nos limita un poco más, porque dependiendo de las capacidades de cada una de vuestras empresas, hacer un vídeo puede ser más costoso, entonces tenéis que valorar. Y al igual que en LinkedIn tiene un presupuesto mínimo de 20 euros diarios, es decir, no te permite hacer una inversión mínima. Entonces, esto al mes supondría unos 600 euros que, dependiendo de los resultados que te esté dando, a lo mejor para tu compañía es
una plataforma un tanto cara, para ir empezando en la publicidad en redes sociales. Vale. Al igual que el resto de plataformas, siempre tenemos que configurarle un objetivo, es decir, un objetivo en el que para que se centre la plataforma, es decir, qué es lo que queremos conseguir. Cobertura, en este caso sería alcance, lo que llamaba alcance en otras plataformas, que nuestro anuncio se muestre al mayor número de personas. Consideración y conversiones, que esto cambia muy poco con respecto al resto de plataformas. Puede ser más tráfico, más visualizaciones de nuestro vídeo, más interacción con la comunidad, es decir, que nos siga más gente o que nos visite más gente al perfil, promoción de nuestra aplicación, generación de iniciativa de ventas. Eso es muy importante porque recopila datos para después poder volver a volver a impactarle a estos usuarios con nuestros anuncios y conversiones en sitio web. Como el resto de plataformas, vamos a tener que instalar una herramienta de seguimiento para poder identificar a todas esas conversiones. Vale, emplazamientos. Ahora os voy explicando cómo se configuraría una campaña dentro de la plataforma TikTok. Nos da dos posibilidades, emplazamiento automático o seleccionar el emplazamiento. Aquí nos daría dos opciones. Una sería el propio TikTok y otra es Spangle. Que Spangle es una plataforma móvil de publicidad que te permite anunciarte en otras ubicaciones, en otras páginas web, por ejemplo. Sería un poco cómo funcionaría el Google Display que os comentaba la semana pasada. Es decir, en diferentes páginas web pues se van a mostrar tus anuncios. Y esto te permitiría introducir imágenes, porque en TikTok únicamente van a ser vídeos. Pero bueno, para comentar, esto no lo vais a tener que utilizar, pero os lo comento para que sepáis por qué os da la posibilidad de seleccionar el emplazamiento. Vale, y aquí tenéis tres seleccionables, que uno sería comentario de usuario. Esto es permitir básicamente que en tu anuncio haya comentarios. Esto va a aumentar las impresiones y es posible que también las conversiones, entonces esto dejarlo activado y puedes, pero a su vez puedes ocultar y fijar diferentes comentarios. Dar la posibilidad de descargar tu vídeo, esto siempre no nos cuesta nada y va a permitir que a lo mejor una persona que esté interesada o se lo envía a otra persona a un conocido que pueda estar también interesado. Entonces eso también lo vamos a dejar y los compartidos de vídeos es que puedan enviar nuestro recurso, nuestro vídeo. Entonces dejarlo todo abierto para aumentar el alcance. Y ahora vamos a hablar de la segmentación. Es igual que está guardado, va a ser igual que el resto de plataformas, datos demográficos, ubicación, ya sea ciudades, países, regiones, idioma, el que nosotros decidamos, sexo, edad, aquí ya nos impone intervalos y no es tan adaptable como el resto de plataformas, entonces esto nos podría descolocar un poco nuestra estrategia, pero bueno. Y después esto de poder adquisitivo que no le haría demasiado caso. Y después, en temas de la audiencia, igual que en Instagram y en Facebook vamos a poder incluir, crear nuestras propias audiencias, excluirlas, eso también es muy importante porque muchas veces, y creo que lo dejé el tintero en el resto de plataformas, muchas veces queremos excluir específicamente a un perfil de usuario que nunca sería nuestro cliente objetivo. Pues eso nos lo va a permitir las diferentes plataformas. Eso tenemos que también tenerlo muy estudiado. ¿Y cómo crearíamos nuestra audiencia personalizada? Pues aquí lo podéis ver. Según una base de datos que tengamos nosotros, la interacción que haya tenido con nuestros anuncios. Tenemos diferentes fuentes de datos que nos va a permitir hacer esta segmentación y crear audiencias similares. Esto es de forma parecida a Meta, crear audiencias similares sobre nuestra página, sobre nuestro perfil de TikTok o lo que sea. Después podemos seleccionar el sistema, la ubicación. Tiene muchísimas posibilidades de segmentación.
por intereses y comportamientos. El buscador va a funcionar muy parecido al de Meta, entonces no voy a profundizar mucho más porque es eso. Yo en el selector de intereses y comportamientos, tú pones una palabra clave y ya te va a ir mostrando posibles resultados parecidos. Y aquí en el apartado de presupuestos, lo que os comentaba, 20 euros diarios. Vamos a mostrar, vamos a indicarle en qué fecha tiene que comenzar la campaña, o podemos indicarle también obviamente una fecha de finalización. Y también es muy interesante, por ejemplo, hacer una segmentación por horas, es decir, a lo mejor nuestra empresa nos conviene solo promocionarnos por la mañana, por la tarde, por la noche, cuando sea. Entonces lo que nos va a permitir elegir tanto el día de la semana que queremos proporcionarlo, o los días, y las horas. Esto puede ser muy útil dependiendo, por ejemplo, si tenemos que sea un pub, un sitio de fiesta, pues lo que nos va a interesar, pues a lo mejor es lunes, martes y miércoles, obviamente no lo vamos a promocionar, y después los jueves y viernes empezar a darle más caña, entre comillas, y ahí elegiríamos nosotros también las horas en las que podría ser más eficaz nuestra publicidad. También elegimos nuestro objetivo de optimización, en este caso sería el clic en el enlace. Nuestra estrategia de puja puede ser un coste más bajo, es decir, que haya el mayor número de clics en este caso, al menor precio posible, o por límite de puja, es decir, que el coste medio por clic, en este caso, se mantenga siempre por debajo de la puja máxima que yo le he indicado. Y también tenemos que configurar el seguimiento de los eventos que también se configuraba en el resto de plataformas. Y aquí en la creación del anuncio es relativamente intuitivo. Aquí la complejidad está en la creación del vídeo, es decir, qué vídeo voy a elegir para promocionar mi producto o servicio. Aquí os da la posibilidad de imagen, pero en TikTok únicamente sería en vídeo. Esta es la otra plataforma que os comenté para mostrarse el display en tercero. Y nada, cargamos nuestro vídeo que hayamos creado, le introducimos un copy con la misma estrategia que puede ser en Instagram, con una llamada de acción. Aquí podemos ir cambiando dinámica o estándar, es decir, dinámica se va a ir cambiando según el usuario que la vea o estándar. Tenemos aquí varias posibilidades que nos ofrece en este desplegable. Y después simplemente o enlazarlo hacia nuestro perfil o enlazarlo hacia nuestra página web. Y quería comentar por último, lo dejé para el final porque es algo común para todas las plataformas, que son las famosas pruebas A/B. ¿Y en qué consisten estas pruebas? Pues básicamente es conseguir llegar saber cuál es el posible anuncio que mejor resultados te dé. Es decir, ¿cómo puedo llegar a saber cuál es el que mejor funciona con mi público objetivo? Para eso están las pruebas A/B. Entonces, las campañas publicitarias en redes siempre son prueba y error. Entonces, ir probando una cosa, ver qué no funciona y cuál funciona mejor. Entonces, el objetivo es eso, identificar cuáles son los elementos más que deciden el resultado o la eficiencia de una campaña. O sea, aquí os pongo un ejemplo. Entonces, imaginemos que queremos promocionar un producto en Instagram y realizamos una prueba A/B. Entonces, para determinar de dos imágenes que no tenemos muy claro cuál utilizar, pues lo que vamos a hacer va a ser hacer dos anuncios diferentes y se lo vamos a mostrar una a la mitad de mi audiencia objetivo y otra a la otra mitad. Pues esos anuncios los dejamos correr X tiempo y cuando ya tengamos una muestra decente, pues vamos a decidir cuál es el que mejor funciona, cuál tiene más likes, cuál tiene más comentarios, cuál tiene más clics y lo más importante, cuál genera más conversiones, porque realmente el objetivo final es en el que nos tenemos que centrar. Entonces, vamos a ir haciendo eso. Entonces, de esos dos anuncios nos quedamos con uno. Vale, perfecto. Pues una vez tengamos el que mejor funciona de esos dos,
el trabajo de estas pruebas aún no ha terminado, porque ese anuncio aún se puede mejorar. Pues vamos a quedarnos con ese anuncio que funciona mejor y vamos a cambiar otro aspecto. Y ese aspecto puede ser, pues le puedo cambiar la parte de la entradilla del texto, el copy del anuncio, para ver si cambiando X parte o X parte del texto o añadiéndole más emojis o lo que sea, si funciona mejor. O también podemos hacer el cambio de la audiencia, es decir, pues a lo mejor quiero excluir a la gente que sea menor de 25 años. Pues la excluyes. ¿Te das cuenta que funciona mejor que ese anuncio? Pues vale. Eso sería un poco la idea de las pruebas de vez. Es decir, logrando, a medida que va avanzando la campaña y que ya va conociendo cómo funciona nuestro público objetivo, pues que nosotros le vamos ayudando, aportándole mejores anuncios, digamos, para llegar al final, bueno, aunque nunca se llega al final si no queremos, ir mejorando y mejorando hasta quedarnos con el anuncio o los anuncios, porque tampoco es bueno quedarse únicamente con uno, porque al final si no va a aumentar mucho la frecuencia con la que una persona ve dicho anuncio, entonces se va a acabar cansando. Entonces siempre es bueno tener varias creatividades en funcionamiento para no aburrir a los usuarios que vean nuestro anuncio. Y nada, esto también es respecto a lo que os comentaba y nada, hasta aquí lo que quería explicaros de las campañas. Y si tenéis alguna pregunta, por favor, decidla y intentaré responderlo. Moi ben, Fernando, moitísimas grazas, unha ponencia super interesante e sí, animamos a todos e a todas a que lancen as preguntas que lles surdiran durante a sesión. Xa respondeche directamente a que nos chegou sobre LinkedIn. Así que nada, e bueno, mentras animamos a xente a que se anime, valga a redundancia, a preguntar, volvo a recordar que aínda estades a tempo de inscribirvos na vindeira sesión do vindeiro mércoles, do 10 de maio, como deseñar un plan de contidos para social media e metodoloxía para implementalo. Así que, bueno, a través da páxina do Gallastec podedes inscribirvos. E nada, Fernando, se non nos chegan preguntas, date por satisfeito porque é que quedou todo clarísimo. Eso espero. Sí, mira, chéganos unha hora. Xa se comentou cal é o investimento mínimo para unha campaña en Facebook ou Instagram. Pues nada, realmente no hay una inversión mínima como tal, pero siempre ya te lo va a ir indicando Instagram o Facebook que necesitas llegar a un mínimo. Puede ser, es que tampoco te voy a decir una cifra exacta, pero yo qué sé, 1,5 € al día, por ejemplo. Con eso ya podrías llegar a tener algún tipo de impresión y podrías empezar a trabajar, pero obviamente no vamos a empezar con un presupuesto tan reducido. Hay que darle un poquillo más. Perfecto, pois mentras damos así uns últimos minutos para non dilatar máis a sesión, acabamos de pôr unha enquisa de satisfacción no chat para que, bueno, cubrades e nos dedes o feedback sobre estas sesións e, bueno, se vos ocurren algunhas outras que podamos organizar con Estere se vos gustou ou o enlace de asistencia, sí. Ahora mismo o copio y volvemos. Vale, acabo de pôr a ligazón da asistencia. E nada, Fernando, dito, moitísimas grazas por dedicarnos estas 2 tardes e nada, pois a máis dilación entón imos a dar por rematada a sesión. Moi ben, moitas grazas. A vosotros. Bo día. Chao, chao.